colega, a professora Mariana Vasquez. Ela é cientista política da Universidade de Buenos Aires, onde também leciona como professora da Cátedra de Integração Regional desde o ano 2000. Ela é professora de Geopolítica da Universidade Nacional de Avellaneda, pesquisadora da Universidade Nacional de Lanús, duas universidades muito importantes construídas na periferia de Buenos Aires, universidades operárias, com uma projeção social muito fundamental. Entre 2013 e 2013, ela atuou no governo da República Argentina, nas áreas de integração regional, e particularmente entre 2013 e 2016, durante esses 3 anos, foi coordenadora da Unidade de Apoio à Participação Social do Mercosul. Bom, boa tarde. Fico realmente muito agradecida. Obrigada, Mônica, pelo convite e também às organizações que estão atuando aqui pelo convite. Eu vou falar em espanhol, então eu vou falar devagar. Eu acho que normalmente eu falo tranquila, então não vou ter problemas, mas posso ouvir as perguntas depois. Em português não tem problema, mas para evitar erros, vou falar em espanhol. Eu vou falar, já não me sale em espanhol, vou falar sobre o Mercosul, como um caso para analisar concretamente a questão da integração latino-americana desde o início do processo em 1991 até a atualidade, né? Agora sim, vou continuar em espanhol. Y la presentación está organizada en torno fundamentalmente a una pregunta que tiene que ver con cómo se manifiesta este tiempo político en el proceso de integración. Este tiempo político bastante complejo, no solo en términos de cada uno de los estados parte de los países de nuestra región, sino, como bien planteó Beatriz, a nivel internacional, que interpela la integración, interpela nuestras decisiones sobre política exterior y sobre integración concretamente. En algún punto estas transiciones a nivel mundial pueden abrir márgenes de libertad, pero también generan muchos desafíos e implican acciones particularmente concertadas que son muy necesarias. Entonces, en este contexto concretamente, ¿da para entender? ¿Sí? ¿Tá? Bom. Isso é a integração, né? É isso. Acho. ¿Cuál es el proyecto de las derechas en el gobierno en este terreno, en el terreno de la integración regional? La idea es analizar o compartir algunas reflexiones al respecto. Para ello voy a analizar el Mercosur, como les decía, en una perspectiva histórica, porque me parece que la comparación entre las distintas etapas del proceso de integración nos permite comprender de mejor manera la situación actual. ¿Y cuál será el punto de partida? Bueno, fundamentalmente plantear que nuestra región, en términos históricos, hace siglos es y no ha dejado de ser, y talvez ainda menos nesse contexto, una región en disputa, ¿sí? Y lo interesante es que, primero, es cuál es la naturaleza de esa disputa y fundamentalmente tener conciencia de que esa disputa también se proyecta tomando la forma de distintos proyectos de integración o desintegración de la región. La disputa fundamentalmente es entre aquellas fuerzas y las coaliciones domésticas e internacionales que las representan y sostienen, que buscan perpetuar un patrón histórico de inserción internacional dependiente, periférico y fragmentado, y aquellas fuerzas que buscan, de alguna manera, y las coaliciones que coyuntural o estructuralmente las van sosteniendo, transformar ese patrón. ¿Hasta aquí va? ¿Va? Y cómo eso se expresa en los planos nacional y regional, cómo eso se proyecta en relación concretamente a la cuestión de la integración, porque esa disputa, como decía al comienzo, nunca ha sido saldada.
Entonces, mi idea es analizar las distintas etapas del Mercosur, repito, desde 1991 que se creó hasta la actualidad, fundamentalmente en 3 dimensiones. E ir viendo esta cuestión para después poder conversar un poquito entre todos y todas. La economía política de la integración, las dimensiones social y ciudadana del proceso de integración y lo que he estado llamando últimamente su racionalidad jurídica e institucional, es decir, cómo cada una de esas etapas va tomando forma en estas 3 dimensiones. Comencemos por el comienzo, una primera etapa que identifico entre el origen del Mercosur, el año 91, y el año 2003, donde se inicia en los estados parte del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, entonces, a partir de 2012 Venezuela. En los estados parte del Mercosur, en 2003 comienza el proceso de cambio político hacia gobiernos progresistas, populares, etc. Entonces, la primera etapa sería entre 1991 y 2003. ¿Sí? En esta etapa la integración es una expresión más del giro neoliberal propio de la época, ¿no? El consenso de Washington toma la forma de lo que la CEPAL denominó en aquel momento y posteriormente regionalismo abierto, una creciente liberalización comercial entre los países y también, coincidentemente, la creación del proceso de integración. Entonces, los países abren su economía entre sí y abren simultáneamente su economía al resto del mundo. En términos absolutos sería una contradicción, ¿no? Porque la integración puede ser una fortaleza frente al resto del mundo, pero en esta etapa hay una paradójica convergencia entre las opciones de inserción económica nacionales, el proyecto de integración y a su vez la apertura grande al resto del mundo. De hecho, es el momento en el cual los países entran a la Organización Mundial de Comercio consolidando aranceles relativamente bajos. Entonces, desde el punto de vista de la economía política de la integración, la opción metodológica que se toma en los 90 es un elemento constitutivo de las reformas estructurales, de las propuestas de política promovidas en la región e implementadas en la región por el consenso de Washington. Los condicionantes externos y las inconsistencias internas de este modelo generaron grandes contradicciones, incluso entre los estados y conflictos, pero aún así esta opción se mantuvo, incluso cuando en algún momento ya dada la gran vulnerabilidad externa que estas políticas habían promovido o provocado en las economías, ya las decisiones de integración, como en algún momento en el año 2000, ya al final de esta etapa dijo Aldo Ferrer, eran carentes de autonomía y eran básicamente lo que quedaba de decisiones que ya no se tomaban realmente de manera soberana al interior de los estados, ¿no? Básicamente, desde el punto de vista de la dicotomía o la contradicción o la disputa de la que hablamos al principio, fueron políticas y una estrategia de integración que contribuyeron a profundizar la dependencia de nuestra región. ¿Qué pasaba en aquel momento con las dimensiones no comerciales de la integración? Con las dimensiones sociales, con las dimensiones ciudadanas. Muchas veces, superficialmente, se habla de esta etapa como Mercosur fenicio, como Mercosur exclusivamente comercial. En realidad no es tan así, es más complejo que eso. En el Mercosur, en su primera década, hubo acuerdos en otras dimensiones, por ejemplo, salud, educación, sociolaboral, ¿sí? Pero esto tiene una particularidad, no estaba centrado, si bien por supuesto lo estructurante, lo esencial del proceso de integración era la liberalización comercial, estos acuerdos también tenían lugar, pero sí tenían una característica, 3 características en realidad. En primer lugar, no colisionaban, no entraban en contradicción con la jerarquización política del libre comercio. ¿Sí? No cuestionaban lo central del modelo. En segundo lugar, estas dimensiones fueron concebidas desde una perspectiva mercantil. Ahora voy a dar algún ejemplo sobre eso para que quede, me parece, un poquito más claro.
Y en tercer lugar, la perspectiva de derechos estaba absolutamente ausente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo suelo poner como ejemplo el sector de la salud. En la primera década del Mercosur, los acuerdos en el sector de la salud tenían como objetivo evitar que las regulaciones sanitarias que protegieran la salud humana o animal fueran barreras al libre comercio. Fundamentalmente la armonización de normas técnicas para evitar la libre circulación de bienes, ¿no? Por eso digo que la perspectiva sigue siendo mercantil, mientras que en la década posterior, en muchos de los acuerdos que después se llevaron a la UNASUR, como las compras públicas conjuntas de medicamentos, la preocupación principal de los gobiernos no era la cuestión mercantil, sino que era el derecho a la salud. Entonces, si bien la dimensión de la política sanitaria estaba presente en el acuerdo de integración, el enfoque, lo central, es absolutamente diferente. Es una lógica del mercado versus una lógica de derechos. Entonces, estudiar el Mercosur es más complejo que ver si es solo comercio o es algo más. Es tratar de comprender cuáles son las lógicas, que en algún sentido también son proyecciones de lógicas nacionales. Por último, no voy a desarrollar tanto esto, pero sí es importante mencionar que las prioridades políticas de la década de los 90 y el proyecto económico de la época para la integración se plasmaron en una determinada institucionalidad y en un acervo normativo que reflejaron esas prioridades. Esa institucionalidad y ese acervo normativo, ese conjunto de normas propias de la primera década, fue un condicionante importante para llevar adelante otros objetivos políticos cuando se dio el cambio de época a partir de 2003-2004. Ahí se puede escribir una biblioteca entera sobre esto. Pero bueno, al menos lo quiero mencionar porque es un proyecto económico que se plasmó en una institucionalidad y en un conjunto de normas en el momento fundante del proceso de integración, no es cualquier momento. Bueno, no voy a dar más tiempo a esto. Ahora bien, ¿qué pasa con el cambio político que tiene lugar en los estados del Mercosur a partir de 2003? En 2003 comienza el cambio. En realidad el cambio en la región se da fundamentalmente, se da a partir de fines de la década de los 90 con la llegada de Chávez a Venezuela, pero como todavía Venezuela no formaba parte del Mercosur, por eso yo digo que en los estados del Mercosur de aquel momento se da a partir de 2003 con la llegada de Lula en Brasil y Néstor Kirchner en Argentina. ¿Cómo se da esto en el proceso de integración? Acá me parece que es importante también para la reflexión política que tengamos en cuenta que lo que llamamos, más allá de sus contradicciones y dificultades, lo que llamamos la convergencia política o la coexistencia de gobiernos populares, en el caso del Mercosur estrictamente solo fue de 4 años. 4. O sea, efímero, ¿no? En términos históricos es nada. Desde agosto de 2008, que asume Fernando Lugo en Paraguay, a junio de 2012, que hay un golpe de Estado que derroca a Fernando Lugo en el mismo país. Es decir, solo entre 2008 y 2012 hubo en los 4 estados del Mercosur gobiernos populares. A partir de 2012 ya no. Entonces estamos hablando de 4 años y de gobiernos. Aquí voy a contar una anécdota. Cuando asumió Lugo en Paraguay, yo trabajaba en la Cancillería Argentina. Le dimos a nuestros colegas de varios ministerios del Paraguay pendrive con las actas de las reuniones del Mercosur porque les habían dejado las computadoras vacías. Es decir, que estamos hablando de gobiernos populares que llegan a su vez con grandes dificultades para ejercer el gobierno, ¿no? No es, bueno, 4 años, pero además ¿en qué condiciones? ¿No? Entonces, más allá de eso, y Venezuela entra en 2012, con lo cual no hay coincidencia. Cuando es el golpe en Paraguay es la entrada de Venezuela. Más allá de eso, hablamos de una etapa en la cual, en términos generales, primó una visión
más autonómica por parte de los gobiernos, ¿no? Y en la cual el Mercosur dejó de ser considerado solamente como una mera plataforma comercial para ser concebido como un espacio de concertación política, para el fortalecimiento de la democracia, la creación de un piso regional de derechos, posiciones más autónomas en el escenario internacional, y también mayores márgenes de libertad o de autonomía para la promoción de las propias políticas de desarrollo. Vamos a ver las dimensiones de las que hablaba antes. La economía política de la integración fue claramente la dimensión en la cual la contundencia del giro político, la fuerza del giro político regional tuvo menos impacto. Si bien emergieron nuevas perspectivas heterodoxas y se avanzó en agendas y acciones para el logro de capacidades productivas endógenas, de mayores márgenes de autonomía, etc., no se transformó, claramente no se transformó el modelo del regionalismo abierto, ¿no? No hubo un cambio importante allí en términos de integración económica. Podemos sintetizar esta etapa probablemente en 2 puntos que habrá que seguir analizando, ¿no? Para pensar el nuevo ciclo de vuelta de una integración más soberana. Por un lado, la ausencia de convergencia de los modelos nacionales de desarrollo, que llevó a que realmente no pudiéramos, como gobiernos populares, concretar un proyecto regional de desarrollo común alternativo al del regionalismo abierto. Eso por un lado. Pero por otro lado, simultáneamente, y eso es lo que molestó, diría Beatriz, el Mercosur y Venezuela, y también Bolivia, que no forma parte del Mercosur, fue una geografía en resistencia, al menos yo lo llamo así, ¿no? Una geografía en resistencia a la avalancha de acuerdos de libre comercio que toda la región firmó antes, durante y después del fracaso de la propuesta de Estados Unidos del ALCA, ¿no? Entonces, Mercosur con Venezuela y Bolivia fue la geografía que se resistió, más allá de que no cambió el modelo de los 90 en términos de integración económica, se resistió a ser parte de esa estrategia de inserción dependiente en la región y a nivel internacional a través de los acuerdos de libre comercio. Esto nos costó un golpe de Estado en Paraguay y un par de cosas más, ¿no? Porque en realidad, para cuando pasemos después a la etapa posterior, talvez o elo mais fraco tenha sido Paraguay. Allí comenzó el cambio en el Mercosur en el sentido de retroceso. Entonces, esto desde el punto de vista económico. El ámbito de menor impacto del cambio político, pero sí de resistencia. Las dimensiones no comerciales sí fueron aquellas en las cuales en mayor medida se manifestó fuertemente el cambio político regional, ¿no? Las dimensiones sociales y ciudadanas fueron jerarquizadas, fueron ampliadas, hubo políticas de integración en nuevas áreas, de integración de políticas públicas y de sujetos sociales que no habían sido considerados en la etapa anterior: derechos humanos, agricultura familiar y campesina, mujeres, cooperativas, etc. Son muchísimas las áreas en las cuales los estados comienzan a tener políticas coordinadas, a ver ámbitos del Mercosur que comienzan a ocuparse de esos sectores y además comienzan a incluir a las organizaciones y movimientos sociales en la propia institucionalidad del proceso de integración, y el enfoque va en un sentido de la desmercantilización y de la perspectiva de derechos, que estaba ausente en la etapa anterior, ¿sí? La arquitectura institucional tampoco se cambia, ¿no? Eso es parte de la herencia de la década neoliberal, que se mantuvo, que no se transformó en la década progresista y que fue un límite importante a ese avance, de tal manera que la institucionalidad que sí se creó para otros temas, como el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, el Instituto Social del Mercosur, la Unidad de Apoyo a la Participación Social, fue creada pero fue periférica en comparación con la institucionalidad
centrada en lo comercial desde la perspectiva más liberal. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ah? Ya falta poco, ¿eh? Voltamos para o português em 10 minutos. Situamos el comienzo de la tercera etapa, como decía antes, en 2012. En junio de 2012 se da el golpe de Estado en Paraguay. Entonces, esta etapa del Mercosur, la que estamos viviendo hoy, es hija de 4 hechos. 4. El golpe de Estado en Paraguay en junio de 2012, el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina en 2015, el golpe institucional a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil en 2016, posteriormente, bueno, la prohibición de Lula, todo lo que ustedes conocen mejor que yo. Y en cuarto lugar, la suspensión ilegal de Venezuela del Mercosur en diciembre del 2016. Entonces, el Mercosur que tenemos hoy, que voy a presentar brevemente, es hijo de esos 4 hechos. De esos 4 hechos, salvo el triunfo electoral de Macri, 3 son antidemocráticos y violan el Estado de Derecho. Está complicado, ¿no? Son antidemocráticos, implican la ruptura institucional, la quiebra de la democracia o la quiebra del Estado de Derecho. Entonces, es un proyecto económico dependiente, que ahora vamos a desarrollar brevemente, que requiere para realizarse una negación de la democracia. Y eso me parece que es importante que lo tengamos en cuenta. Este proyecto no llega al Mercosur por el voto popular. ¿Sí? Y eso es importante, yo acho. En términos de economía política de la integración, nos queda Uruguay. En términos de la economía política de la integración, ¿qué caracteriza a este proyecto? Bueno, es un Mercosur más abierto al mundo, es un Mercosur dispuesto a llevar adelante acuerdos de libre comercio, se abandona esa resistencia de la que hablaba antes, en términos asimétricos, es decir, acuerdos de libre comercio como el que Mercosur está avanzado, digamos, con la Unión Europea, con regiones del mundo con asimetrías de desarrollo importantes, que en las condiciones en las que está siendo hoy negociado son sumamente perjudiciales para nuestra región, ¿sí? ¿Se entiende? Perjudiciales, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, que es un Mercosur que deja de buscar márgenes de autonomía y libertad en el escenario internacional y que ya no busca, lo logre o no lo logre, deja de buscar la transformación de ese patrón histórico de inserción internacional dependiente periférico, ¿sí? Es decir, en esa disputa de la que hablábamos al origen, volvemos a un proyecto de dependencia de nuestra región en relación al mundo, ¿no? En términos económicos y evidentemente en términos políticos. Desde el punto de vista de las agendas no comerciales, con la excepción de Uruguay, que intenta sostener lo anterior, pero claramente está en desventaja en relación a los otros países. Estoy bien, ya falta poquito. Es muchísimo, no. Sí, no, hoy está bien. Aquí tenemos un doble movimiento. El desmantelamiento de gran parte, desmonte, ¿no? De desmantelamiento de gran parte de las acciones y políticas que el Mercosur tenía para las áreas sociales y ciudadanas. Esto es una proyección de lo que ocurre a nivel nacional. Aquí ocurrió también, el Ministerio de Desarrollo Agrario desapareció, ¿no? No puede el Mercosur tener políticas para la agricultura familiar y campesina si la principal agencia de un Estado nacional tan importante como Brasil deja de tener esas políticas a nivel nacional. En Argentina desapareció el Ministerio de Salud, no hay más.
Entonces no podemos esperar que Argentina lleve al Mercosur una política que no tiene a nivel nacional. Es decir, que es como complejo, ¿no? Por un lado hay un desmonte de las políticas en el Mercosur, algunas se sostienen por cierta inercia institucional que todavía hay que estudiar, algunos órganos que quedan con su estructura anterior, incluso con los mismos funcionarios o funcionarias que sostienen un tiempo más sin el apoyo de los estados políticas de la etapa anterior, pero a su vez colapsa desde adentro hacia afuera, es decir, desde los estados hacia la región. Los estados están teniendo políticas absolutamente ajenas a la perspectiva de derechos. Argentina, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri aprobó en el año 2017 el decreto 7017 que cambia la ley migratoria nacional y viola absolutamente todos los acuerdos del Mercosur en términos de migraciones, porque empieza a criminalizar, a penalizar la migración. Las migraciones comienzan a ser consideradas nuevamente en el Mercosur como lo eran en los 90, desde una perspectiva de seguridad, es decir, como una amenaza, ¿no?, a la seguridad nacional, etc. Ya no desde la perspectiva del derecho a migrar o de la migración como un derecho humano. Entonces, se da esa situación. Entonces, para finalizar, el proyecto de las derechas para la integración regional implica una fragmentación dependiente en lo económico, un desmantelamiento de sus dimensiones social y ciudadana, el resquebrajamiento o violación del Estado de Derecho y un inmenso retroceso democrático que se observa tanto a nivel nacional como regional. Evidentemente esta geografía sigue estando en disputa, con lo cual esto no es un proyecto consolidado ni mucho menos. Incluso, bueno, ahora el 11 de agosto hubo elecciones en Argentina que dieron el triunfo a una propuesta progresista, opositora al gobierno de derecha de Mauricio Macri. En cualquier caso, no puede existir, pienso, podríamos conversar, discutir un poquito sobre eso, un proyecto de integración realmente autonómico y soberano si no hay proyectos nacionales soberanos y autonómicos. Y otra cuestión que quedó muy claro de la etapa anterior es que tampoco puede haber estos proyectos realmente soberanos, autonómicos, no pueden ser sostenibles en el tiempo solo de la mano de los gobiernos. Es decir, sin el protagonismo de las organizaciones y movimientos sociales organizados y preferentemente organizados regionalmente, en mi opinión no hay proyecto autónomo y soberano para la región que pueda consolidarse y sostenerse en el tiempo, ¿no? Ese sería como el mensajito final. Bueno, muchas gracias. Muy obrigada. Muito obrigada, Mariana, por essa reflexão tão densa e tão importante do que foi a conformação do Mercosul, a importância que teve o Mercosul para o aprofundamento da integração regional no nosso continente e o que agora é o Mercosul e os desafios que a gente tem pela frente. Eu acho que mudanças importantíssimas em termos de paradigma se produziram nesses 15 anos, que provavelmente será a base para uma retomada no futuro próximo. Eu queria rapidamente contar uma anécdota. Eu me lembro muito uma coisa que me marcou profundamente no sentido de apreciar essa mudança de paradigma, numa reunião do Conselho de Planejamento e Infraestrutura da Unasul, que era um dos 12 conselhos e talvez o mais ativo, porque tinha a ver com uma carteira de quase 400 projetos de infraestrutura na América do Sul, que tinha como objetivo a construção de uma amplíssima malha multimodal que unisse portos, aeroportos, hidrovias, estradas para linkar os centros de produção e de extração de matéria-prima com os centros de produção e os centros de consumo dentro do próprio continente. Portanto, estamos falando de cadeias de valor regionais para atender as demandas
da população dos países da Unasul. E nessa reunião estava sendo apresentado um projeto, que era um dos primeiros do COSIPLAN, de integração da rede ferroviária argentina e chilena. Quando a comissão técnica apresentou o projeto aparecia economicamente inviável, porque significava reconstruir toda a malha ferroviária argentina ou toda a malha ferroviária chilena, porque elas tinham sido construídas com tecnologias diferentes, os trilhos eram diferentes, justamente para que os trens não pudessem circular de um território para o outro, com aquela ideia da geopolítica clássica dos anos 20, 30, 50, de que o vizinho é uma potencial ameaça ou inimigo, inclusive, né? Esse paradigma é totalmente quebrado no Conselho de Defesa sul-americano, quando começa a se criar a ideia de que o vizinho é um colaborador e um potencial aliado. Então, todos os projetos de infraestrutura passavam por essa mudança de paradigmas entre governos, que nem todos eles eram progressistas, inclusive governos mais alinhados à visão estratégica nos Estados Unidos, que a Beatriz descreveu na sua apresentação no início do debate, tinha que aderir essa visão de soberania e de integração e de colaboração, que era, digamos, uma visão hegemônica na Unasul, pelo menos, e se estendeu muito e deu origem ao que depois foi a conformação da CELAC, da Comunidade de Estados da América Latina e o Caribe. Eu acho que essas mudanças de paradigma, elas ficam na memória, ficam numa outra visão, como dizia a Beatriz, uma outra visão do que pode ser as relações interestatais e, sobretudo, uma outra visão do que é o potencial de construirmos um projeto regional a partir de projetos nacionais de desenvolvimento integral, como parte de uma visão estratégica que ainda representa um desafio para a região, mas que tivemos grandes avanços, né? E nesse balanço que a gente está fazendo nessa mesa, eu acho que é importante apontar as derrotas que a integração teve, mas também, como fizeram Beatriz e a Mariana, os pontos fortes, aquilo que num outro momento, que esperamos seja mais cedo do que tarde, significa uma retomada no movimento integracionista no nosso continente. Bom, eu não posso deixar de saudar e agradecer a presença do Dr. Saturnino, presidente do Centro Internacional de Censo Furtado. A Jaqueline Bentapani, que está nos acompanhando aqui também. A Santana, que já cumprimentamos novamente. Muito obrigada.